Otro de los puntos sobre los cuales el kirchnerismo ha desarrollado una gran propaganda en torno a la cuestión científica es la cuestión presupuestaria. Por un lado, nos presentan la idea de que estamos en un mundo totalmente diferente al de los 90 y el presupuesto específico para el sector científico está actualmente en el 0,6% del PBI. Cuando en la Argentina hay planteos que muestran que el mínimo sobre este punto tendría que ser el 1%. Estamos en el 0,6% y esto está muy por debajo de los índices de otros países de América Latina. De vuelta, 0,6%. Se ha desarrollado un aparato de vuelta de propaganda gigantesco en torno a la vuelta de científicos a la Argentina, y en paralelo a que se desarrolla esta vuelta de, creo que son 1.500 científicos, yo siempre lo recuerdo por la propaganda de Fútbol para Todos, desde el 2012 para acá se expulsaron a 3.000 investigadores que no ingresaron a carrera en el CONICET, sobre lo cual actualmente hay luchas de todo tipo, porque bajo este gobierno que supuestamente promovió el desarrollo científico, no como Caballo que los mandaba a lavar los platos, se creó la primera organización de científicos en lucha por sus reivindicaciones, que son los jóvenes científicos precarizados. Es decir, que bajo el gobierno del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la educación, los propios científicos han salido a luchar ¿contra qué? Contra su precarización laboral, contra la expulsión de sus organismos, de los organismos públicos del desarrollo de la ciencia. Y todo eso, inclusive estas semanas, han conseguido una gran victoria en la lucha contra su precarización laboral, que bueno, no voy a desarrollar acá. Pero esto está puesto sobre la mesa. Y bueno, perdón, solo una cosa que me quedaba. Por ejemplo, en relación a los científicos que retornaban al país, hace poco salió un estudio, no recuerdo en qué revista, que hacía un análisis sociológico del censo de los que habían vuelto. Entonces, un porcentaje significativo eran científicos a los cuales se los había becado. Entonces, por ejemplo, se ganaba una beca para ir a la Sorbona. Entonces, aparecían como científicos que volvían, científicos a los cuales yo te doy una beca, vas a estudiar 3 años, un posgrado y volvés. Entonces, era una estafa al mejor estilo INDEC. En el sentido de que sumaban a gente que volvía, que se le iba a terminar su beca, que tenía que volver. Es decir, que ahí tenemos nuevamente un elemento más para tratar de mostrar lo que es la política científica o la política educativa del gobierno. Yo tengo, de vuelta, seguramente no me va a dar el tiempo, pero 8 ejemplos para tratar de poner sobre la mesa lo que es esto de la política del gobierno. Tal vez recordarán, lo traje acá, ya sé que son todos docentes. Yo no traje PowerPoint, yo soy más del papel, pero lo quiero dejar acá, se lo mencioné al compañero, por ahí sirve. Yo sé porque a veces cuando uno planifica, a veces no hay tiempo para planificar todo. Traje un ejemplo de una materia que se da en un bachillerato de adultos, el bachillerato de adultos Paulo Freire, que es en la materia de filosofía, para ver cómo evaluar esto de la cuestión científica bajo el gobierno nacional. Son 4 artículos de página 12 y preguntas para desarrollar en clase. Lo dejo acá, los compañeros después lo tengan a su disposición, pero sí quiero desarrollar el caso, que tal vez lo conozcan porque tomó renombre, que es el caso del investigador Carrasco de la Facultad de Medicina, que en el año 2009, luego de una muy seria investigación, logró mostrar cómo en embriones y luego de una investigación, el glifosato, que es uno de los elementos de los agroquímicos que durante esta década explotaron a nivel nacional como uno de los elementos productivos más importantes, generan deformaciones y daños a los organismos de todo tipo. Esta, que era uno de los elementos más importantes de crítica a uno de los, de vuelta, emprendimientos económicos más importantes, siempre era atacado por ¿quiénes? Bueno, obviamente por los defensores del negocio agrario, la sociedad rural, la mesa de enlace, en segunda instancia por el propio gobierno y las organizaciones científicas, y Carrasco, que descubrió todo esto en el año 2009, yo lo tengo acá en las notas, a los 3 días empieza a recibir todo tipo de agravios.
se empiezan a reunir asociaciones de abogados que empiezan a presentar papers de todo tipo mostrando que las investigaciones de la Facultad de Medicina en realidad no eran correctas, que el glifosato no era malo. Luego de eso, Carrasco, que realmente había desarrollado un trabajo muy extenso sobre este punto, no se le permitió participar en mesas abiertas en la Feria del Libro. Y por último, en el año 2011, cuando salen a la luz los Wikileaks, que son estos cables que estos hackers sacaron a la luz por parte de las agencias de inteligencia norteamericana, aparecía Carrasco en los Wikileaks. Y mostraban cómo la embajada norteamericana, 10 días después de que salieron a la luz las investigaciones de Carrasco mostrando los efectos del glifosato y del Roundup generando cáncer y información de todo tipo, la propia embajada se comunicó y enviaron diplomáticos al SENASA para llevarles documentos mostrando que Monsanto, la agrotecnología, era lo mejor que le podía pasar al mundo en términos de desarrollo científico. Así lo dejo acá para que lo vean, uno de los elementos de la política científica, es decir, cómo se niega el trabajo científico. Ya estamos cerrando, es terrible. Me quedan como 8 ejemplos más. Entonces lo voy a ceñir al mínimo. Bajo el kirchnerismo, lo que se intentó realizar es la vinculación entre la sociedad y la ciencia. Ahora, ¿qué sociedad tenemos nosotros? O en nuestro país en particular, ¿qué es la industria que nosotros tenemos en este país? Una industria de armaduría, es decir, vinculada directamente a la importación de todo tipo de implementos. ¿Qué es lo que se ha destacado durante esta década? La zojización de nuestro territorio, la megaminería. De hecho, la megaminería está vinculada a la universidad a través de Bajo la Lumbrera, donde Bajo la Lumbrera compró literalmente el silencio de todas las universidades con fondos para que no se denuncien los efectos de la megaminería contaminante. Entonces, en este punto, no ha habido, bajo la política científica del kirchnerismo, un desarrollo nacional, bajo ningún punto de vista, sino que bajo este gobierno que ha pagado en forma serial la deuda externa, que ha saqueado los fondos del ANSES para subsidiar a los grupos capitalistas, difícilmente este gobierno puede desarrollar una política científica cuando el objetivo deliberado de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 era ¿cuál? Lo dijo él cuando asumió: vengo a reconstruir a la burguesía nacional, es decir, a una clase social que actualmente tiene en sus bolsillos el 70% de la deuda externa que se está negociando en los tribunales de Nueva York. Es decir, parásitos del presupuesto y de nuestros impuestos como tal. Entonces, difícilmente podía hacerlo. Y difícilmente, con esto cierro porque entiendo que ya me he pasado de mi tiempo, el kirchnerismo podía hacer algo diferente. Yo tenía varios ejemplos para desarrollar sobre la situación de Brasil, pero Brasil, bajo los años de gestión de Lula y del PT, ahora que se acaban de producir las elecciones, tampoco pudo modificar una estructura en donde la vinculación entre universidad, ciencia y estructura productiva rompa con un paradigma de sometimiento de estas naciones al imperialismo y al gran capital financiero internacional. Para nada. Durante esta etapa, la incidencia entre la universidad, la tecnología y la innovación fue mínima, al punto tal de que los datos que muestran que los científicos incorporados a la estructura productiva son mínimas. Esto se contrapone, sí, y con lo de Estados Unidos, en donde el 70% de los egresados de posgrados sí son introducidos a la estructura productiva. Ahora, ¿a qué tipo de estructura productiva se los introduce? Y yo quería dar el ejemplo de Steve Jobs, de Apple, que es como uno de los que aparece como uno de los más destacados del desarrollo de la ciencia aplicado, o como un gran innovador. En este caso, tampoco hubo un desarrollo tecnológico propio. Todo lo que es el desarrollo de los principales elementos en torno a la industria tecnológica fueron creados por el Instituto de Massachusetts o de las universidades como Stanford en la década de 60, sobre lo cual
este buen amigo Steve Jobs luego patentó, siguiendo el camino de lo que es uno de los ejemplos o paradigmas de los científicos en Estados Unidos, que es Edison, que es un tipo que pasó a la fama como un gran innovador y sin embargo su principal, lo principal de su política fue patentar una serie de inventos. Y con el patentamiento lo que se produce es una privatización, es decir, se establece un monopolio sobre una innovación científica que se comercializa, se mercantiliza, que no se pone a disposición del conjunto de la población y de la humanidad, sino que se convierte en un negociado sobre los cuales los capitalistas dan cuenta de los mismos. Por lo cual, simplemente cerrar con una reflexión más general. Bajo el capitalismo, el desarrollo de la ciencia permitió un salto y un progreso de la humanidad inimaginable. Inimaginable en el sentido, algo lo mencionó él en la presentación, pero yo siempre doy el ejemplo que me tocó cuando en una de las primeras materias en la facultad, cuando hice que fue semiología, había un taller de escritura y uno tenía que escribir una monografía que se basara en el análisis de la siguiente contradicción. ¿Por qué? Era en el 2002. ¿Por qué un país que produce alimentos para 200 millones de personas tenía gente muriéndose de hambre en todo el país y el 50% de la población no llegaba a los índices alimentarios básicos? Entonces, la premisa elemental es que la ciencia y la tecnología bajo el capitalismo se han convertido en incompatibles. Hay una incompatibilidad brutal como consecuencia del negocio de los grandes monopolios que en lugar de poner el desarrollo científico al servicio de dar cuenta de esta población, hace lo contrario. Y es imposible, y con esto prometo que termino, que nosotros podamos acceder al desenvolvimiento de una política científica sin que los trabajadores, como tal, emerjan como un sujeto político propio. En ese sentido yo daba este ejemplo de la deliberación para dar cuenta de las problemáticas de la educación, y este es un ejemplo que deberíamos trasladar hacia el conjunto del desarrollo nacional. Entonces, sobre ese punto simplemente lo siguiente. Vivimos una época de bancarrota capitalista internacional, derrumbe de las bolsas, de guerras, de barbaries sin límites, al punto tal de que se quiere ocultar esto hasta en las estadísticas, en el sentido siguiente. Por ejemplo, la Unión Europea ahora acaba de cambiar la forma en la cual se establecen las estadísticas para introducir el contrabando, la prostitución, el trabajo esclavo, para introducirlo dentro de sus propias contabilidades nacionales. Es decir, que estamos en un régimen social podrido, cuyo objetivo es extender la explotación del hombre por el hombre hasta el fin de los tiempos. Capitalismo, socialismo en la escena contemporánea trata de plantear esta alternativa, que es que los trabajadores podamos deliberar sobre las consecuencias de este régimen social y poder superarlo. Simplemente eso.